Dinosaur, antes que me apague se apaga el sol. Subimos y rompimos el ascensor. El prepa que le pidió Balbasol. Maldito conejo, ahora los miro de arriba y de lejos. Ey, no contesto DM, no. Hablen con mi manejo, pero él también va a pichar. Te juro que yo no me quise embichar. Ey, le metí hasta mi... Me aburraste chichar. Y yo sí soy mil sin usar Richard. Yankee se retira y vamos a switchar. Voy a hacer el F, me van a pichar. Mi nombre para siempre se va a escuchar porque estoy en mi pick. Estoy en mi pick. Soy un rey, campeón, busca el tip. Estoy en mi pick. Estoy en mi pick. Mírame, lo que me compartí. Te molesta mi premio de compositor, pero es que ya nadie compone ninguna. Esta gente escribe sus canciones, solo se emocionan. El disco más vendido de este puto año. Lo llevé para la escuela, todo el mundo tratando de hacerle secuela. Siguen en las filas, nadie se me escuela. Virales, yo pegando temas sin hacerle promo. La gente se pregunta cómo desde chamaquito, ¿sabes cómo somos? Nunca pido tenki, 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 tenki. Yo soy Coco, usted es Breaking. Busca el T tirándome un breaking. Estoy en mi pick, cabrón. Y vos soy en mi pick, cabrón. Soy un rey, campeón. Busca el T, ey. Estoy en mi pick, ey. Y vos soy en mi pick, ey. Mírame, ¿qué tú qué? ¿Qué tú qué? Can you dig it, sucker? Bien, muchachos, a ver, les voy a explicar de una vez rápido, ¿va? Porque no tengo mucho tiempo. Entonces, para que lo entiendan, ¿qué es lo que pasó aquí? El escenario de Bitcoin fue relativamente bajista. Aquí había un order block en esta zona de acá arriba. Había un order block de M5 que respetó bastante bien. Entonces yo consideré que iba a tocar ese order. Lo refiné bastante, la verdad. Lo refiné por aquí. Así que si les soy sincero, no activo la entrada arriba. Pero el escenario de liquidez era de que tenía dos máximos iguales. Y pues abajo tenía más liquidez. Mira, tenía equal lows y sell liquidity. Ahora, como yo no sabía qué es lo que iba a hacer, dije yo, pues bueno, primero tiene un escenario de liquidez arriba y tres escenarios de liquidez por abajo, ¿no? Escenarios de toma de liquidez, perdón. Entonces, como yo me di cuenta de esto, yo dije, bueno, ¿saben qué? Voy a empezar a ver qué es lo que hace el precio. Vi que empezó a dejar mínimos relativamente iguales, este mínimo con este mínimo, y empezó a dejar este último mínimo que formó parte de la piscina de liquidez, ¿ok? No lo considero, sí lo considero una neutralización, pero es muy pequeña para una neutralización, la verdad. Entonces, vimos que el precio del Bitcoin empezó a dejar una piscina de liquidez aquí, máximo que se acerca, máximo relativamente iguales, como 4 mechas por ejemplo, ahí, y el resto empezó a ser igual. Entonces, una piscina de liquidez, y yo vi que había una secuencia en el precio de Bitcoin. Empezó a hacer un order block, vino, lo mitigó, creó otro order block, y una entrada al pick, se activó de nuevo, activó y se va dejando. Pero esto también, como el algoritmo en realidad siempre va a ser crear y destruir. Creó este mínimo, ya lo tomó una zona de un order block que ya fue usado. Saben que obviamente en un futuro lo va a ir a tomar, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, nos damos cuenta de que el precio empieza a dejar una trend line, ¿okay? Una línea de tendencia. Pero esta también nosotros la conocemos como trend line liquidity, porque para nosotros también nos dice que el precio probablemente va a ir por debajo de esto. ¿Por qué? Porque está dejando en el concepto de piscina de liquidez algo parecido, solo que en línea de tendencia, ¿no? Entonces vimos que llegó el order block de M5, ¿okay? Dejó mínimos relativamente iguales también. Y pues al fin y al cabo llegó, tocó y empezó a caer, y llegó hasta acá abajo, ¿ok? Al fin y al cabo llegó y activó esta entrada que fue muy al pic, demasiado al pic, ¿ok? Ni tiempo para dejarte ni en 000 spread, ¿ok? En 0 drawdown, perdón. Y el spread, también. Aquí se me activó por muy poquito, la verdad, pero ya los mandaré ahí al canal de Telegram la entrada que tomé. Entonces,
fue esta entrada, dejó mínimos relativamente iguales, máximos por arriba, ok, una piscina de liquidez por arriba, y empezó a desarrollarse, y después de todo esto vemos viendo el precio del Bitcoin que se está desarrollando actualmente. ¿Listo? Está aquí, aún no ha tocado take profit, yo voy a hacer parciales, de igual forma considero que va a ir a tomar este take profit. Dios mediante, cuando ya estén viendo en el transcurso de este video, capaz ya haya tocado take profit. Lo digo con una tanta certeza porque considero de que aparte de dejar mínimo relativamente igual, considero de que arriba también tiene liquidez, considero de que pueda llegar por encima de esta zona y pues ahora sí por debajo. Hay que tener en cuenta que ha dejado actualmente aquí, a la hora que ves este video, mínimos relativamente iguales, ha dejado trailing liquidity, el mismo escenario de la otra vez, y pues cuando empezó dejó esta piscina de liquidez probablemente pequeña, ¿no? Yo he marcado estas tres líneas de abajo porque probablemente pueda ser una reentrada, quién sabe, pero al fin y al cabo sigo insistiendo en mi take profit arriba. Esto es un 1 a 17. Listo, justamente ayer les estaba hablando en vivo sobre el precio de Bitcoin, cómo creaba y destruía la liquidez, absolutamente gratis, les enseñé. 1 a 17 fue esto. Y pues en el Zoom de ayer espero se hayan conectado. Y nos vemos en un siguiente video para ver qué es lo que hace el precio de Bitcoin en un futuro. Listo. Actualmente se vienen varias fundamentales con esto de las guerras, así que tengan en cuenta eso, muchachos. Listo. Nos vemos en un siguiente video. Y suscríbanse, chéquense un poquito más del canal, está bastante interesante. Y en las próximas semanas les estaré trayendo sobre los órbitros. Listo, nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.